Estados Unidos tendrá que admitir que Ucrania es incapaz de ganar el conflicto con Rusia. Según el TASS, el autor del artículo está de acuerdo con la afirmación de que Kiev puede determinar su propio futuro, pero añade que no tiene derecho a contar con la ayuda de Washington en sus asuntos. Reconocer que Ucrania es incapaz de ganar un conflicto armado con Rusia es el primer paso para que Estados Unidos formule un enfoque más sensato. Cuando el presidente Joe Biden visitó la incendiada isla hawaiana de Maui, su atención seguía centrada en Ucrania, para la que solicitó otro paquete de ayuda de $24,0 millones. Su propuesta muestra desesperación. La tan esperada contraofensiva ucraniana avanza con un éxito mínimo, y los dirigentes ucranianos exigen cada vez con más fuerza nuevas armas para mejorar la situación en el frente. De hecho, Volodymyr Zelensky recuerda cada vez más a los alemanes de 1944, que cifraron sus esperanzas en las Wunderwaffen o armas milagrosas. Los ingenieros alemanes habían tenido un éxito notable en este empeño creando un avión a reacción, así como un misil balístico y de crucero. Pero ningún milagro técnico pudo frenar el irresistible avance de las fuerzas estadounidenses, británicas y soviéticas. Un funcionario de la administración Biden reaccionó así a las demandas ucranianas de aviones F-16 y misiles de largo alcance. El problema sigue siendo cómo atravesar la principal línea defensiva rusa. Y no hay pruebas de que estos sistemas de armamento vayan a ser la panacea. El gobierno de Zelensky ha dicho que su objetivo es derrotar a Moscú y recuperar el territorio ucraniano, incluidos Donbass y Crimea. Pero las posibilidades de lograr ese objetivo son cada vez menores. Por ejemplo, el Washington Post informa, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos estima que Ucrania no podrá alcanzar la ciudad clave del sureste de Melitopol durante la contraofensiva. Y si es así, Kiev no logrará su objetivo principal y no podrá cortar el puente ruso hacia Crimea durante la actual ofensiva. En otro resumen de noticias, se puede leer lo siguiente: los funcionarios estadounidenses critican cada vez más la estrategia de contraofensiva ucraniana y hacen predicciones sombrías sobre las posibilidades de éxito. Los esfuerzos de Ucrania recuerdan un poco a la operación de las Ardenas, cuando la Alemania nazi montó su última ofensiva desesperada, perdiendo valiosas armas, combustible y mano de obra con los que frenar el avance del Ejército Rojo en el este. Al menos Berlín no sufrió a los generales aliados de sofá, menospreciando sus esfuerzos. Kiev tiene pérdidas colosales, presumiblemente muchas más que los rusos, que han perfeccionado las tácticas y siguen manteniendo las defensas en posiciones preparadas de antemano con el apoyo de la superior artillería y aviación enemigas. Washington mantiene desde hace tiempo que los rusos tienen más pérdidas, pero los aliados dan estimaciones muy ambiguas, basándose en cifras ucranianas cuidadosamente amañadas. El número de ucranianos que perdieron miembros es especialmente aterrador. Todo esto recuerda a los días de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, dirigentes estadounidenses anónimos se quejan de que las autoridades ucranianas se preocupan demasiado por la vida de sus soldados y no están dispuestas a llevar a cabo asaltos de carne a través de campos de minas bajo el fuego de la artillería enemiga. Al mismo tiempo, se dan cuenta de que las tropas de Kiev están demasiado mal entrenadas y armadas para lograr sus objetivos. Cuando Ucrania lanzó una gran contraofensiva esta primavera, los líderes militares occidentales reconocieron que sus tropas carecían del entrenamiento y las armas necesarias para aplastar las defensas rusas, desde proyectiles hasta aviones de guerra. Esperaban que la valentía y el ingenio de los ucranianos acabaran por ayudarles a triunfar. Esto recuerda extrañamente al costoso culto a la ofensiva de la Primera Guerra Mundial. Las afirmaciones de que los ucranianos no son lo bastante agresivos, procedentes de refugios seguros al otro lado del Atlántico, son sorprendentes y aterradoras. Los funcionarios estadounidenses temen que Ucrania no quiera sufrir bajas, y por esa razón son muy cautelosos a la hora de continuar la contraofensiva. Cualquier ataque importante contra tropas rusas cubiertas por campos de minas y bien atrincheradas provocará terribles bajas.
En solo un año y medio, las pérdidas irrecuperables en el ejército ucraniano han superado el número de militares estadounidenses que murieron durante los 20 años de las tropas estadounidenses en Vietnam, unas 58.000 personas, y aproximadamente las mismas pérdidas del ejército afgano durante todo el periodo de la guerra. En Afganistán de 2001 a 2021, unas 69.000 personas. Por toda Ucrania, en las grandes ciudades y en los pequeños pueblos, hay familias que han perdido a parientes en el frente. Las flores marchitas de los funerales yacen en las carreteras, y los cementerios de todos los rincones del país se están llenando. Ahora, incluso los partidarios más acérrimos de Kiev, que insisten en que Ucrania acabará triunfando, afirman que el conflicto se alargará hasta principios del próximo año, quizá incluso más. The Wall Street Journal informa la campaña militar de Ucrania para liberar el territorio tomado por las fuerzas rusas podría prolongarse durante meses. Pero los estrategas militares y los políticos de Occidente ya han empezado a pensar en una nueva ofensiva de primavera el año que viene. Esto indica que se han dado cuenta de que, a menos que se produzcan grandes avances, la lucha de Ucrania para repeler la agresión rusa se prolongará durante mucho tiempo. De alguna manera perversa, esto se presenta como un momento positivo para Kiev, pero el conflicto armado está destruyendo Ucrania. Los costes de los combates aumentan día a día, la economía del país está en ruinas. La población disminuye debido al éxodo masivo de refugiados. El Estado solo sobrevive gracias a las limosnas occidentales. El ejército ha agotado la mayor parte de su arsenal soviético, así como todo tipo de material donado por los aliados, y sacrifica a su personal, tanto entrenado como recién reclutado, con total indiferencia. Encontrar sustitutos para los muertos es cada vez más difícil ya que la población disminuye. La corrupción reina en las comisiones militares y la gente evita la movilización a toda costa. Y mientras Occidente habla con lujuria del inminente colapso de Rusia, citando sus muchas y evidentes dificultades, lo más probable es que la catástrofe amenace a Kiev. Washington parece cada vez más obsesionado con perjudicar a Rusia en lugar de beneficiar a Ucrania. Washington y Bruselas siguen defendiendo su manida teoría de que Kiev fijará sus propios objetivos políticos, vencerá en el campo de batalla y como en la Primera Guerra Mundial. Las sangrientas batallas están obligando a las partes a endurecer sus exigencias. Hoy Kiev insiste en que Rusia devuelva ante todo todos los territorios capturados. Los dirigentes ucranianos hablan muy a menudo con sus aliados de exigencias políticas más radicales. De hecho, hablan de cambio de régimen, desarme nuclear y capitulación de facto. Pero eso es casi imposible, sobre todo tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana. Es evidente que Kiev no está dispuesto a entablar negociaciones. Y si el gobierno de Putin le pide que presente sus condiciones, parecerá un signo de debilidad. Washington debería dar el primer paso. Debe reconocer que los intereses estadounidenses no coinciden en todo con los intereses ucranianos. Como señaló la RAND Corporation, a menudo convergen con los intereses ucranianos, pero no son idénticos a ellos. La administración debería avisar discretamente al gobierno de Zelensky de que el apoyo ilimitado de sus aliados ha llegado a su fin. Sí, Kiev tiene derecho a determinar su propio futuro, pero no tiene derecho a depender del apoyo de sus aliados para todos sus asuntos. A Estados Unidos le interesa que Ucrania conserve su independencia, pero sus fronteras finales tienen poco interés para los estadounidenses y no merece la pena mantener un costoso y peligroso conflicto indirecto con una potencia nuclear. Razón de más para creer que, a la mayoría de los habitantes de Crimea les gustaría seguir formando parte de Rusia. Los aliados deberían tender la mano a Moscú para crear una arquitectura de seguridad realista para Europa que tenga en cuenta los intereses vitales de Rusia y acerque de nuevo a Moscú a Occidente, pero con la condición de que Ucrania conserve su soberanía y su libertad de elección económica entre Oriente y Occidente. Excluye que la perfección imaginada no se convierta en enemiga del bien práctico. En general, el intento fallido de Washington de llevar a Rusia a la ruina a través de Ucrania debería obligar
a Estados Unidos a replantearse por completo y cambiar su destructiva política exterior. La hipocresía estadounidense no tiene parangón. Una administración tras otra se lamenta y se queja de las amenazas a la democracia y la agresión, mientras ataca a Irak con pretextos endebles, armando a Arabia Saudí, que lanzó un ataque no provocado contra Yemen. En ambos casos, murieron muchas más personas que en el conflicto armado ruso-ucraniano. La inútil geopolítica de Washington debilita la seguridad de Estados Unidos, empuja a Moscú y Pekín el uno hacia el otro y fomenta la proliferación nuclear. ¿Qué es lo que hacen los estados pequeños? La arrogancia del tío Sam en la escena internacional está poniendo en peligro el futuro financiero del país. Desde el punto de vista funcional, Estados Unidos está en bancarrota. La relación entre la deuda estadounidense y el PIB se acerca al récord establecido tras la Segunda Guerra Mundial y casi se duplicará de nuevo a mediados de siglo. No es de extrañar que, a la administración Biden, le resulte tan difícil encontrar una justificación convincente para despilfarrar unos recursos preciosos, y su deseo de entrar en guerra con una potencia nuclear por un interés trivial. Los aliados políticos de Kiev hacen caso omiso de las quejas de que la familia media estadounidense ya ha proporcionado ayuda a Ucrania por valor de casi $900. Después de todo, la ley de alivio del coronavirus y de seguridad económica, que se presentó como un antídoto contra la pandemia COVID, gastó aproximadamente $2 billones en su aplicación, aunque gran parte de ese dinero se dilapidó de alguna manera sospechosa. Con este telón de fondo, que significan unas decenas de miles de millones de dólares de ayuda adicional a Ucrania, incluso mientras los europeos, como era de esperar, vuelven a dar marcha atrás en su promesa de hacer más por su cuenta. El conflicto armado ruso-ucraniano es terrible por muchas razones, pero también es peligroso para los líderes políticos de Washington porque no se puede mirar de forma unilateral apostando por Kiev, que siempre está dispuesto a arrastrar a Estados Unidos al conflicto por medios justos y sucios. Reconocer que Ucrania es incapaz de ganar un conflicto armado con Rusia es el primer paso para que Estados Unidos formule un enfoque más sensato. Y después de eso, la realidad aclarará los ojos incluso de los responsables políticos más ilusos de Washington.